Buenas tardes, buenos días a todos, queridos amigos y hermanos. Vamos a continuar nuestro estudio del libro de Arthur Powell sobre el doble etérico y sus fenómenos. Y vamos a hacerlo continuando donde lo dejamos el pasado jueves. Pero antes tenemos que recordar, y es una obligación que se nos impuso de acuerdo a la Ley de Protección de Datos de España, tenemos que informar a todos los usuarios. Si no quieren que su imagen quede en la grabación que será colgada en la página YouTube de Bhakti, pueden cerrar su cámara en el icono que aparece en sus pantallas. Clicando un par de veces, a veces una, a veces dos, se cierra. Y si quieren recibir toda la programación de la sección española que se emite por vía Zoom, pueden escribir un mensaje a actividades virtuales ste@gmail.com. En él indican su nombre y apellido, su país o ciudad de residencia, su dirección electrónica y sobre todo su teléfono, y les incluirán en el grupo. Y si alguien necesita ponerse en contacto conmigo para cualquier cuestión, mi dirección electrónica es clarisaelo@gmail.com y los atenderé en lo que pueda. Ahora vamos a hacer unos momentos de silencio y prepararnos para el estudio que vamos a compartir. En ese pequeño libro que se titula Gemas de Oriente vamos encontrando las diferentes citas que se dan, y en esta nos dice: al nacer todos los hombres llevan un hacha en la boca, y con ella el tonto se corta cuando dice palabras necias. Al nacer todos los hombres llevan un hacha en la boca, y con ella el tonto se corta cuando dice palabras necias. Y como siempre, recordemos mantener en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los reinos de la tierra, sin distinciones: el reino mineral, el reino vegetal, el entero reino animal y el reino humano, con todos los seres que compartimos la vida de este planeta. Como dice el primero de los 3 objetivos de la Sociedad Teosófica, sin distinción de credo, raza, sexo, casta o color. Nos dice en el libro de Powell: la acción de las corrientes vitales pránicas en los dobles etéricos de los minerales, vegetales y animales, por lo tanto, nos está afirmando que estos reinos, mineral, vegetal y animal, también poseen sus dobles etéricos correspondientes. Y esta acción es la que despierta la materia astral, envuelta en los constituyentes atómicos y moleculares de los mismos, produciendo así un sacudimiento, hay un movimiento que permite a la mónada, a la chispa divina,
que está animando en esos reinos, está animando las diferentes formas, tanto de los reinos mineral como de todo el reino vegetal, como del reino animal. Son infinidad de mónadas que animan en esos reinos a todas las formas y permite, por lo tanto, ese sacudimiento a la mónada de la forma, de cada forma, atraer materiales, con los cuales los espíritus de la naturaleza forman una masa flojamente constituida al principio, que será más adelante, que será el futuro cuerpo astral cámico. En el mineral, la materia astral es tan poco activa que no hay acción perceptible del astral al físico. Es decir, que hay materia astral en el mineral, la hay, pero es muy poco activa. De la misma manera que el reino mineral, a no ser azotado por la lluvia y azotado por el viento, tiene una condición estable, asimismo su contraparte astral es igualmente estable. Por lo tanto, se dice que está poco activa y que no hay una acción perceptible a los ojos, por decirlo así, perceptible a los ojos de un clarividente. No hay una acción perceptible del astral al físico. No se detecta, no se ve. En las plantas superiores, es decir, hay un orden desde las plantas, los vegetales más primarios, hasta los más elevados, que son los árboles que dan fruto, los grandes árboles, las plantas que dan frutos, etc. Así que en las plantas superiores hay una creciente actividad astral y esta afecta al doble etérico del cuerpo físico y por este y desde este a la materia densa del cuerpo físico. Sí que entonces ahí sí que hay movimiento perceptible para los ojos clarividentes que pudieran estar haciendo un estudio de esta naturaleza. En los animales, la conciencia astral cámica más desarrollada sería en los animales también más superiores, que se consideran los mamíferos de un orden superior. Esta conciencia más desarrollada afecta al doble etérico del cuerpo físico y mediante las vibraciones etéricas se estimula el sistema nervioso del cuerpo físico y solamente está vagamente insinuado en las plantas, mientras que en los animales lo está mucho más. En las plantas se considera que esto que vemos, todo este entramado, es sus nervios, desde los más grandes hasta las redecillas más finas, es su sistema nervioso. De manera que los impulsos iniciados por la conciencia, cuando hablamos de conciencia siempre hemos de considerar que se está hablando de la vida divina que anima una forma, cualquiera que ella sea, es la conciencia de cada ser, vida divina. Así que los impulsos iniciados por la conciencia dispuesta a experimentar, porque es la vida divina la que experimenta por medio de las formas en cualquiera de los reinos, son los que causan las vibraciones astrales, las cuales producen vibraciones en la materia etérica, en el doble etérico, de modo que los impulsos vienen, siempre vienen, todos los impulsos vienen de la conciencia, de la vida divina en cualquier ser y en nosotros también. La conciencia en esta etapa es incapaz de emprender la construcción del sistema nervioso en esa etapa de la que está hablando, y por ello esta construcción la efectúan los espíritus etéreos de la naturaleza, dirigidos
por los resplandecientes del tercer reino elemental y por el logos actuando por medio del alma grupo. Cuando tengo este cursor no me deja hacer no sé si aquí me dejará hacerlo. Sí, aquí me deja hacerlo. Vale, me lo ha abierto bien. Aquí nos explica entonces en cuanto a la esencia elemental. No se ve, Generalmente, no se ve, está en gris. ¿no lo veis bien? Pantalla está en gris. Anda. Bueno, probaré esto. ¿Ahora lo podéis ver? Sí, ¿Toda la pantalla bien? no está con todos los bordes de la computadora. Sí, pero todo Medio lo que borrosa. está Clarisa, está escrito borrosa. está borrosa. Sí. Sí. No se define bien las letras. Bueno, y lo voy a leer, pero lo siento, porque Uy, es ahora que esto es algo que mi programa no debe de pillar bien, porque siempre me encuentro con estos problemas. Habla de la esencia elemental y nos dice, generalmente se da este nombre a las combinaciones de materia formadas en los tres reinos elementales. Esta esencia se moldea produciendo formas por medio de agregación, formas que duran algún tiempo y acaban por disgregarse. La esencia elemental existe en centenares de variedades en cada subdivisión del plano astral. Esta vasta atmósfera de esencia elemental responde siempre a las vibraciones causadas por los pensamientos, las sensaciones y los deseos. Y con esta esencia elemental generamos las formas que luego dejamos en el ambiente astral y mental. Ahora volvéis a ver la imagen del PowerPoint, ¿bien? No, todavía. Vale, Salen que vendrán, Clarisa, a ver si voy. no se define bien las letras. tengo que hacer lo mismo que antes. Se Ahora está viendo empieza. mejor, pero se estaba viendo mejor ahora, Ahora sí. Clarisa, ¿eh? Se No, está pero es haciendo que un poco mejor. se tiene que ver igual de bien que siempre, pero es cuando pongo esto, ahora se ve bien como siempre. Ahora Sí, sí, bien. perfecto, perfecto, Ok. Clarisa. Vale, es Ok. que es así como tiene que verse. Entonces nos ha dicho acerca de lo que es el tercer reino elemental. Y hay estos espíritus etéreos de la naturaleza que, con esa esencia que hay en todos los subplanos del plano astral, van formando las formas respondiendo a nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. Esto es lo que nos acaba de decir. Y por el logos, el tercer reino elemental, funciona por medio del logos. Fijémonos que dice dirigidos por los resplandecientes. Son entidades, porque no son seres propiamente dichos, son entidades y responden a la ley a la que están sujetos por medio del logos. Y ellos actúan siempre por medio del alma grupo, de su propio grupo, porque hay muchos grupos entre los elementales. Y nos dice ahora, aparece primeramente en el cuerpo astral cámico un centro. En el cuerpo astral cámico aparece un centro,
cuya función es recibir y responder a las vibraciones que le llegan desde el exterior, desde el mundo físico, por medio del sistema nervioso, cerebro y tal, y le llegan al cuerpo astral. Así que este centro tiene la función de recibir y responder, tanto de subida como de bajada, a las vibraciones del exterior. Desde este centro las vibraciones pasan al doble etérico o linga sharira. Desde aquí pasan al doble etérico o linga sharira. Podéis seguir el diagrama y lo que estoy explicando, ¿verdad? Esto es llamado así linga sharira en la primera literatura. Fue llamado astral o doble fantasma. Linga sharira, astral o doble fantasma, en toda la obra de Blavatsky. Más tarde lo encontramos con el nombre de el doble etérico, doble etérico. En la segunda literatura, Leadbeater, Annie Besant, etcétera, etcétera, lo nombran como doble etérico. Y así, de aquí hasta aquí, sacudiendo, bajando, descendiendo, produciendo los vórtices etéricos que atraen a sí mismo a las partículas físicas densas. Desde esta materia del doble etérico, que es la que hace de molde, atrae a la materia física densa y construye el cuerpo físico denso. Estas con el tiempo forman una célula nerviosa y grupos de células cada vez más complejas, las cuales, al recibir vibraciones del mundo exterior físico, las retransmiten a los centros astrales. Y así se produce constantemente una interacción que se convierte en un círculo virtuoso porque es el círculo generador que va dando la oportunidad de que los cuerpos se especialicen, de que sean más complejos pero más perfectos cada vez. Por lo tanto, todo este circuito es de gran importancia. Los centros físicos y astrales accionan y reaccionan entre sí, deviniendo cada uno en consecuencia más complicado y más efectivo. Con estas células nerviosas se construye primero el sistema simpático, por impulsos, como hemos visto, originados en el mundo astral. Y se origina todo el sistema simpático. Todo esto, lo que no voy a entrar en detalles porque lo podéis todos ver, estos son gráficos tomados de internet, pero todo esto lo estudiamos muy detalladamente cuando hicimos el estudio sobre la conciencia de Annie Besant. Todo esto y mucho más porque ella tenía allí un detalle impresionante para que pudiésemos comprender. Y más tarde, esta es la primera fase de la evolución, nos habla ahora de la evolución humana, primero el sistema simpático y más tarde construye el sistema cerebroespinal por impulsos originados desde y en el mundo mental. Así que por impulsos originados en el mundo astral y por impulsos originados en el mundo mental. Porque hasta que no fuimos dotados de una mente, en nosotros funcionaba el sistema simpático, el parasimpático, y funcionábamos puramente por casi instintos todo. Pero cuando fuimos dotados de una mente, se formó el sistema cerebroespinal y este es el sistema que permite el desarrollo de la conciencia. Este es el sistema para la conciencia.
El sistema simpático se mantiene siempre directamente relacionado con los centros astrales. Pero es importante notar que estos centros no son los chakras astrales kámicos, de los cuales hablaremos más adelante, sino meramente acumulaciones en la envoltura astral, linga, sharira o doble etérico, que forman el principio de los centros que constituirán los órganos del cuerpo físico, porque este es el molde donde después se construye el físico denso. Los chakras astrales kámicos, los chakras de este sistema astral kámico, no se forman hasta un periodo muy posterior en la evolución humana. De estos centros, que no son los chakras, nos dice nuevamente, se forman luego 10 órganos en el físico. 5 para recibir impresiones llamados ñanendriyas, que son sentidos de conocimiento o centros sensorios en el cerebro, que con el tiempo se conectan con los ojos, los oídos, la lengua, la nariz y toda la piel. Y 5 más para transmitir vibraciones de la conciencia al mundo exterior, llamados karmendriyas. Son sentidos de acción o centros que causan acción. Estos son los centros motores del cerebro para conectarlos con los órganos de los sentidos, en las manos, los pies, la laringe, los órganos de generación y de excreción. Y vemos que se ha comparado en la pintura de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina sobre Adán y el llamado Creador, que tiene toda esta configuración en la pintura, él en el centro y seres que lo rodean, pero hay mucho más, y se ha comparado con el cerebro humano puesto de lado, y de hecho encaja muy bien. No sabemos si Miguel Ángel tuvo la idea, pero encaja muy bien, porque inclusive pues parece haber como un apéndice que constituiría la glándula pituitaria y más adentro está la glándula pineal. El estudiante ha de notar cuidadosamente que el prana que circula por los nervios está completamente separado y es distinto de lo que se llama magnetismo humano. El prana está separado y es distinto de lo que se llama magnetismo humano o fluido nervioso. Magnetismo tenemos todos los seres circulando por todo el cuerpo y se emite también por medio de chakras. Por ejemplo, en las manos hay 2 chakras de los llamados menores en la palma de las manos y de ahí se irradia el magnetismo del que hacen uso las personas que se dedican a curar por contacto con las manos. Y se llama magnetismo humano, aunque en algunos otros lugares de la obra de Blavatsky he visto que lo llama magnetismo animal. ¿Animal por qué? Porque es el del cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico es el cuerpo animal que usamos. Somos humanos, pero no por el cuerpo físico, sino por los principios superiores que están usando este cuerpo. Así que este magnetismo humano o fluido nervioso, el cual es generado dentro del propio cuerpo. Este fluido nervioso, magnetismo, mantiene a la materia etérica, esta del doble etérico, en circulación por todos los nervios, por todo el sistema nervioso, o más exactamente, por una envoltura de éter que encierra a cada nervio, muy similar a cómo circula la sangre en las venas.
Así como la sangre lleva oxígeno al cuerpo, el fluido nervioso lleva el prana al cuerpo. Y aquí vemos una representación de lo que es una neurona muy aumentada, con las dendritas, el cuerpo soma, el núcleo en el centro y los axones que se reparten y del cual salen. Y aquí pone una representación en grande de uno de estos axones y llama la atención, ¿no? Hay un centro y luego está recubierto. La mielina es el material lipoproteico, de un tipo de grasa especial llamado así, y hace que se convierta en una vaina que recubre todos los nervios. Es una vaina de sustancia llamada mielina. Esta es a las personas que padecemos esclerosis múltiple, se produce un brote por inflamación, se cae la mielina y cuando se emite la orden, en el lugar donde no hay mielina, la orden se detiene. Intenta pasar hacia el otro lado donde sigue habiendo mielina, pero dependiendo de si los brotes son muy grandes o más pequeños, tarda tiempo en llegar al otro lado. Y entonces aquí se atropellan las órdenes y cuando saltan al otro lado salen en un orden distinto. Esto es lo que hace, entre otras muchísimas cosas, que caminemos mal, que nos tropecemos, otras cosas. Bien, esta es la famosa mielina. Además, así como las partículas del cuerpo físico denso cambian y son reemplazadas constantemente por partículas nuevas derivadas del alimento, del agua y del aire. Así también las partículas del cuerpo o doble etérico, llamado linga sarira, doble etérico, cambian y son reemplazadas constantemente por partículas etéricas frescas. Las que se cambian aquí se cambian también en esta contraparte y viceversa. Y se cambian constantemente, las cuales son absorbidas por el cuerpo con el alimento que se come, con el aire que se respira y con prana en forma de glóbulos de vitalidad, como se describirá enseguida. Prana o vitalidad existe en todos los planos, físico, astral cámico, mental, etc. Aquí vemos todos los planos y vemos los principios humanos que ya conocéis. El Sula Sarira, que es el físico denso, el Linga Sarira, que es el doble etérico y es el vehículo de prana, el vehículo por el medio del cual prana circula, el Kama Rupa o el cuerpo astral, el Manas, el búdico y el átmico. Esos son los principios humanos que ya conocéis. Yo voy poniendo este gráfico y otros que son iguales, en lo esencial son iguales, para que vaya entrando en nosotros, vaya penetrando en nosotros y se haga en nosotros lugar esa idea del septenario solar y del septenario con los principios humanos. Porque cuando esto se tiene asimilado y leemos un libro que habla de estos asuntos, inmediatamente colocamos donde corresponde aquello de lo que nos están hablando. Prana es la vida una que se manifiesta en esta forma. Recordemos que es una de las 3 energías que proceden del Sol, por lo tanto, del logo solar. Prana, la vida una, es la maza a la cual están adheridos los 7 rayos de la rueda universal. Esto es de un himno a prana en el Atharva Veda.
Pero nos sigue diciendo el libro, sin embargo, lo que nos interesa ahora es únicamente la presencia de prana y la manera como actúan en el plano más bajo, en el físico. Se ha de tener en cuenta, además, que prana en el plano físico es séptuple, es decir, que existen 7 variedades del mismo. Es séptuple, tal como hay 7 subestados. También este prana en el físico es séptuple y probablemente es una división global, pero hay muchas subdivisiones entre esos 7. Hemos visto ya que prana es completamente distinto y separado de la luz, calor, etc. Que esto es en lo que se dividía uno de las 3 fuerzas procedentes del Sol, que era Fohat. Era Fohat, Prana y Kundalini. Y Fohat sí se podía subdividir en la luz, calor, magnetismo, etc. Pero Prana es completamente distinto. No obstante, la manifestación de Prana en el plano físico parece depender de la luz del Sol. Porque cuando la luz solar es abundante, prana abunda. Pero donde falta la luz solar, prana también es escaso. Prana emana del sol y penetra en algunos átomos físicos o térrimos que flotan en incontables miríadas en la atmósfera de la Tierra. Aunque decimos que la fuerza pránica penetra en el átomo físico, no lo hace desde el exterior. Proviene de una dimensión superior, la cuarta, y así el clarividente lo ve como brotando de dentro del átomo. Así que vuelvo a repetir este último párrafo porque es verdaderamente importante. Aunque decimos que la fuerza pránica penetra en el átomo físico, no lo hace desde fuera, de aquí hacia aquí, sino que proviene de una dimensión superior, lo hace desde dentro de sí mismo porque proviene de una dimensión superior. La cuarta, considerando, en este caso hablando de dimensiones, que en el plano físico vivimos en un mundo de 3, y se consideraría la cuarta, y nada más que para este tema, se consideraría el plano astral cámico. Así, desde el plano astral cámico penetra hacia aquí, hacia cada uno de estos átomos. Bueno, esto simplemente es un dibujo que intenta explicar algo, Así, el clarividente lo ve como brotando de dentro, desde dentro del átomo. Así, hay 2 fuerzas que brotan de dentro del átomo. Uno, la fuerza de voluntad del logos, que mantiene al átomo compacto en adecuada forma y que proviene del tercer aspecto del logos, es decir, de este tercer aspecto del logos que produjo la primera emanación. Y una de estas fuerzas ya está presente desde el momento en que esta emanación del logos produce todos los materiales de arriba a abajo, con los cuales el segundo logos genera las formas. Dice, ahora ya tengo los materiales, ahora voy a hacer platos, tazas, vasijas, etcétera, etcétera. Esta es la comparación con el alfarero, aquella comparación que se hace a veces. Entonces, en segundo lugar tenemos la fuerza pránica que procede del segundo aspecto de la deidad solar o hijo, porque teniendo ya los materiales, este aspecto les puede imprimir
esta fuerza pránica. El efecto de prana sobre los átomos es completamente diferente del de la electricidad, de la luz, del calor o de otras expresiones que, como vimos, proceden de Foucault. Y aquí tenemos una pequeña imagen que trata de explicarnos las dos fuerzas acumulándose procedentes de otra dimensión. La fuerza de voluntad del tercer aspecto del logos solar y la fuerza que procede del segundo aspecto del logos. Y se reúnen aquí, en el centro de lo que es un átomo primordial, un átomo de prana. Ahora veremos de qué se trata, porque lo explica muy bien. La electricidad, precipitándose a través de los átomos, los desvía y los retiene de cierta manera. Es decir, hay un movimiento constante y también les imparte un grado distinto de vibración. Cualquiera de las variantes de Foucault, tales como electricidad, luz o calor, causa una oscilación en el átomo en conjunto, una oscilación en cada átomo. Oscilación de dimensión, es decir, de tamaño, la cual es enorme, comparada con la medida del átomo mismo. Y la oscilación que produce es mucho más grande que lo que es el átomo mismo. Estas fuerzas naturalmente actúan sobre el átomo desde fuera. Los estudiantes de ocultismo conocerán seguramente la forma y estructura del ultérrimo átomo físico, la partícula más pequeña de materia en el plano físico, de la cual se forman las varias combinaciones que conocemos como sólidos, líquidos, gases, y con estas partículas mucho más pequeñas que se suponen, al ser llamados átomos físicos ultérrimos por Leadbeater y Annie Besant en sus estudios clarividentes, y ver que todo esto circulaba, iba haciendo todos estos movimientos, y que habían dos formas y consideraron que el uno era positivo o masculino y el otro era negativo o femenino. Recordemos que positivo y negativo no significan bueno o malo, que no tienen nada que ver. Entonces se supone que estas son subpartículas de los átomos encontrados por la ciencia física que están tratando de estudiar, a los cuales pues ya sabemos que se les ha adjudicado según su clase los neutrones, los electrones, etcétera, etcétera, que en cantidad tiene cada uno de los elementos de la tabla periódica. Bueno, pues subpartículas, esto todavía es más pequeño que lo que están estudiando los científicos a día de hoy. Y decíamos esto, en los dibujos de esta obra los átomos físicos ultérrimos se presentan solo delineados, porque esto está en movimiento, es imposible hacerlo de otra manera. La fuerza de prana, por tanto, irradiada por el Sol, entra en algunos de los átomos de la atmósfera y hace que resplandezcan. Este también es un intento, un dibujo. Es un intento en un dibujo de mostrar que hay esos pequeños puntos de luz. Cuando salimos a la calle, ahora al atardecer, por ejemplo, que podemos fijar nuestra vista en un cierto ángulo sin que nos dañe la luz del sol en un cierto ángulo, veremos que chispea, son infinitos, múltiples, incontables y chispean de luz,
pero tan pequeños, pero en tanta cantidad que nuestros ojos hacen así. Tales átomos cargados con esta fuerza adicional poseen, y este era el átomo primero original que trataba de expresar en el otro dibujo, en este. Estos átomos cargados con esta fuerza adicional poseen un sextuple poder de atracción, de manera que inmediatamente atraen a su alrededor a 6 otros átomos. Atraen a otros 6. Y veremos que los representan a todos unidos entre sí. Estos los distribuye en forma definida, haciendo lo que se denomina en química oculta un elemento hiper-meta-proto, una combinación de materia del subplano subatómico, es decir, del subplano segundo. En el plano físico, recordemos que tenemos abajo los sólidos, líquidos, gaseosos, éter, superetérico, etérico, subatómico y atómico. El más elevado es el atómico. El inmediatamente por debajo del atómico es el subatómico. ¿Por qué? Porque el atómico es uno solo. Todos están solos. Estamos rodeados de átomos que están solos. Pero en el plano subatómico son compuestos. Y estamos rodeados de infinidad de átomos compuestos. Y por debajo del subatómico, más complejidad cada vez. En el diagrama nos dice, en el dibujo, el glóbulo de vitalidad es un elemento del nivel subatómico y es único en sentido de que es creado y mantenido unido por fuerza procedente del segundo logos, tal como se nos ha dicho, por la fuerza del segundo logos. Sin embargo, a juzgar por lo que se ha podido observar hasta ahora, esta combinación difiere de todas las demás en que la fuerza que la crea a esta combinación y que la mantiene unida procede del segundo aspecto de la deidad solar y no del tercero. Aquí nos lo reafirma una vez más. Este prepara los materiales y este es el que les da cohesión y comienza a tejer formas. Esta forma se conoce como glóbulo de vitalidad, que se muestra en el diagrama segundo, que se ha ampliado del que aparece en la página 45 del texto inglés de Química Oculta. Es este, el que aparece en el libro de Química Oculta. Y fijémonos que lo que observaron por medio de la clarividencia que parece ser que poseían Leadbeater, Annie Besant y algunos otros, en este empezamos por el que tiene 2, solamente 2 que se van comunicando, 2, y aquí ya hay una forma que tiene 3, de ellos tiene 3. Y sigue habiendo 3 que se enlazan de diferentes maneras, 3 que se enlazan de diferentes maneras, 3 que se enlazan. Y aquí ya parece que tienen 4. 4 que se enlazan de diferentes maneras, 4 que se enlazan de diferentes maneras. Y aquí ya aparecen 5 y 5. Y aquí aparecen 6. Aquí aparecen 6 y aquí aparecen 7. Aparecen 3 y 3 y 1 en el centro, que es como está dibujado aproximadamente este. 3,
y 3 y el que mantiene el centro. Aquí también hay 7 distribuidos de otra manera. Este está sacado aproximadamente con la idea de aquí. Este pequeño grupo es la extraordinariamente brillante cuenta en la culebra masculina o positiva del elemento químico oxígeno y es también el corazón del globo central de radio. No nos dice nada más acerca de estos. Fijémonos que el de oxígeno es mucho más simple. Tiene 3, 5, 8 protones y que este tiene 88 protones, 138 neutrones y 88 electrones. Complejísimo ya el de radio. Estos glóbulos de vitalidad, debido a su brillo y extrema actividad, puede verlos quien quiera mirarlos, lo que comentaba hace un momento atrás, moviéndose rápidamente en inmenso número en la atmósfera, especialmente en un día de sol. La mejor manera de verlos es mirarlos directamente, poniéndose de espaldas al sol y enfocando la vista a cierta distancia, con un cielo despejado por fondo. Brillante como es, el glóbulo es casi incoloro y se puede comparar a la luz blanca. Otro dibujo que intenta dar una idea. Ya se ha dicho que no obstante ser la fuerza que vivifica tales glóbulos muy diferente de la luz, al parecer dependen de esta, de la luz, para su manifestación. A la brillante luz del sol, esta vitalidad brota constantemente de nuevo y crea glóbulos en número increíble. En tiempo nublado hay una gran disminución en el número de glóbulos formados y durante la noche parece que la operación se suspende completamente. Podemos decir, de consiguiente, que durante la noche nos mantenemos de lo producido durante el día anterior. Al parecer es prácticamente imposible que se agoten del todo, aunque la provisión disminuye evidentemente cuando ocurre una larga sucesión de días nublados. Naturalmente, es función del elemental físico defender el cuerpo y asimilar la vitalidad a fin de que el cuerpo físico se recupere, como se describirá en el capítulo siguiente. Mientras el cuerpo físico está despierto, los nervios y los músculos están tensos, listos para acción instantánea. Hablando del elemental físico, no lo podréis ver por lo mismo de antes, pero si puedo leer algo. Estoy mirando, No. No lo tengo bien esto para poderlo explicar. El elemental físico se forma con partes de esa esencia elemental en los estadios más primitivos, más primarios de nuestra evolución. Entonces ellos se cuidan de proteger, hacer que se recupere y tal. Pero en estadios más adelantados, el elemental físico tiene que ser sustituido por lo que hemos dicho, por la actividad del sistema de la conciencia, del sistema cerebro-espinal. Y en cuanto a todo lo que depende de el sistema, ya lo diré cuando me salga,
el sistema que regula todos los circuitos del cuerpo. En cuanto a ello, este seguirá funcionando y contiene una parte muy importante de lo que se tiene en consideración como el instinto, porque nos tiene que preservar. Una parte del instinto, como el cogernos a una baranda cuando estamos bajando unas escaleras y nos parece que puede haber un cierto peligro. Casi que no interviene el sistema cerebroespinal, el cerebro propiamente dicho, porque ya está grabado. Y en una forma instintiva nosotros nos cogemos, y así con la infinidad de otras cosas. Cuando el cuerpo duerme, el elemental deja que los nervios y músculos se relajen y se dedica especialmente a la asimilación de vitalidad. Esto explica el gran poder recuperador del sueño, aunque no sea más que una ligera siesta. A veces una siesta de 5 minutos es como si uno estuviese enchufado para recuperar energía. El elemental trabaja con mejor resultado durante la primera parte de la noche, cuando hay una copiosa provisión de vitalidad todavía en el aire, hasta que se va agotando. Y entonces por eso se dice que en las primeras horas de la mañana, cuando empieza a clarear el sol, es bueno levantarse porque empieza a haber provisión. En el ciclo diario, la provisión de glóbulos es mínima en las primeras horas de la mañana, antes de la salida del sol, antes. Esta es una de las razones de que el mayor número de fallecimientos ocurra a tales horas. Por eso se dice que 1 hora de sueño antes de medianoche vale 2 después de esa hora. Similarmente, también la provisión de prana es menor en invierno que en verano. Los días son más cortos. Además, como prana circula no solo en el plano físico, sino también en todos los planos, la emoción, el intelecto y la espiritualidad se manifestarán mejor bajo cielo despejado y con la inestimable ayuda de la luz del sol. Se puede agregar que hasta los colores del prana etérico corresponden hasta cierto punto con tonos similares en el plano astral. De allí que el sentimiento correcto y el claro pensamiento reaccionen sobre el cuerpo físico y ayuden a éste a asimilar prana para mantener la salud vigorosa. Hay que tener en cuenta están las otras cuestiones puramente kármicas. Pero en cuanto a lo que nosotros podemos hacer, hemos de tener en cuenta esto. El sentimiento correcto y el claro pensamiento reaccionan sobre el cuerpo físico y ayudan a éste a asimilar prana para mantener la salud vigorosa. El glóbulo de vitalidad es un elemento hipermetaproto, es decir, del nivel subatómico, y es único en sentido de que es creado y mantenido unido por fuerza procedente del segundo logos. Descubrimos así una interesante luz proyectada sobre la íntima relación entre la salud espiritual, mental y emocional y la salud del cuerpo físico, lo que nos recuerda el bien conocido dicho del señor Buda de que el primer paso en el camino al nirvana es la salud física perfecta. Por este motivo, si tenemos dolencias kármicas, podemos estar bien agradecidos de poderlas pasar en esta existencia, quedar libres y limpios de ellas, para así poder tener una salud física
perfecta en lo futuro. El glóbulo de vitalidad, una vez cargado, permanece como elemento subatómico, permanece en este subestado y no parece estar sujeto a cambio alguno o pérdida de fuerza, salvo y hasta que es absorbido por alguna criatura viviente, por ejemplo, nosotros. Sí, en el espacio, ahora, en todo el espacio, está lleno de estos glóbulos de vitalidad. Está lleno y permanecen así. Pero cuando son atraídos por un cuerpo de un ser, hay planta, animal, seres humanos, entonces aquí entra otro circuito. Así que antes de proceder al estudio del extremadamente interesante e importante tema de la absorción de prana por el cuerpo físico, hemos de estudiar primero el mecanismo del doble etérico por medio del cual se efectúa el proceso. Cuando tratamos de la constitución del cuerpo físico, también es necesario referirse a la función de algunos órganos y centros que se citan frecuentemente en la literatura oculta en relación con este cuerpo. Estos órganos desempeñan un papel de creciente importancia en las últimas etapas de la evolución humana, cuando la comunicación entre la conciencia superior y la inferior es cada vez más estrecha o más amplia, más grande, y el cuerpo físico se convierte en un simple instrumento del yo superior. Y entonces, cuando hay esa comunicación entre la conciencia superior y la inferior de la personalidad, el cuerpo físico se convierte en un simple instrumento del yo superior. Y ya estos cuerpos, el físico, el emocional cámico, la parte de la mente, ya no estorban, están armonizados hasta tal punto que cumplen con todas las funciones para las cuales han sido constituidos y sirven de verdadero instrumento del yo superior, del verdadero ser que somos. Tomemos en primer lugar los dos órganos conocidos como la glándula pineal y el cuerpo pituitario, que están situados en el cerebro y sobre cuyas verdaderas funciones los fisiólogos saben muy poco. Ambos órganos son considerados rudimentarios por los biólogos como órganos que han desempeñado su papel en las etapas anteriores de la evolución y que en la etapa actual desempeñan un papel secundario, facilitando ciertas secreciones para el desarrollo y mantenimiento del cuerpo físico. La verdadera función de estos órganos, que serán de la mayor importancia en las futuras etapas de la evolución humana, solo es conocida por los ocultistas. El cuerpo pituitario es el órgano que sirve como válvula para la transmisión de las vibraciones que pertenecen a los planos de Buddhi y la mente superior hasta el cerebro físico. Si desde Buddhi y la mente superior pasan al cerebro físico, y su vivificación forma parte del entrenamiento que todo estudiante adelantado de ocultismo práctico tiene que pasar. Esto siempre es de la mano de un verdadero instructor, maestro de sabiduría, adepto de la sabiduría, pero no de nadie de orden inferior. La glándula pineal es el órgano de la transferencia del pensamiento
y su vivificación capacita al hombre para enviar cualquier pensamiento desde su cerebro al de otro, de un cerebro al de otro. Y este capítulo se nos termina aquí y en el siguiente ya nos habla muy ampliamente de todo ese circuito de la energía de pránica por todo nuestro sistema y lo hace con mucho detalle, de manera que es muy importante que lo vayamos estudiando y lo vayamos comprendiendo, porque a fin de cuentas nos habla de nuestra propia vida, la vida de todos y cada uno de nosotros. Si os parece, ahora dejamos de compartir, tenemos aquí una nebulosa dando vueltecitas, dejamos de compartir y pasamos a la galería. Georgina. Cuando estabas explicando algo del prana, la vida una, tú habéis puesto que es la masa a la cual están adheridos. Pero esta masa está escrito con Z, y entonces yo estoy entendiendo que es la masa, la materia, la que integra, ya sea una partícula, ya sea un cuerpo, ya sea X estructura. ¿Sí me puedes decir por qué es masa con Z? Aquello es una parte del no sé qué Upanishad, el Atharva o no sé qué Upanishad, son 2 líneas solo. Y maza, una maza es un mazo, una maza. Es más grande que, la cabeza de la maza es más grande que la de un martillo. ¿Recordáis el martillo de Thor? Sí, Es energía, simboliza ok, energía, pero aquello está escrito de una manera gracias. muy poética. Solamente aquellas 2 líneas, ¿eh? El Atharva, no sé qué Upanishad, ya no me acuerdo, ¿eh? José, Sí, gracias por reunirnos distintos conocimientos que desde el año 1875 prácticamente ininterrumpidamente ha habido eh, entes, personas que nos han estado transmitiendo conocimiento y algunos tan grandes como los que tuvieron suficiente visión para entrar hasta dentro de un átomo. Que siempre darle las gracias a todos ellos. Y al principio, no, que empezó la interrupción y esas cosas y no quise decir nada, que venía muy bien, con los comentarios incluso que habían habido antes de empezar la charla, de la importancia tanto de nuestras palabras como de nuestros pensamientos, como de nuestros sentimientos. sí, Ahí al principio sí, tocaste un poquito rápido, pero venía incluso bien hoy sí, para que nos ayude a siempre eh, limpiar la escoria de los malos pensamientos y poner los pensamientos buenos. Y bueno, la clase para mí ha sido muy buena. Gracias. gracias, José. Sí, es que antes de comenzar estábamos hablando de este tema que ahora recuerda José, sobre la importancia que hay enorme de que no nos dejemos arrastrar por los diferentes estados que está pasando la sociedad a nivel mundial, porque en todos los países se encuentran, y los partidos, que no dejan de ser cosas que están divididas, este partido, el otro partido y el de más allá,
La misma palabra ya nos lo indica, que no debemos dejarnos arrastrar por nada de ello ni jugar a todos esos asuntos que son de la separatividad. Y mantener nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, las emociones y por supuesto los actos y las palabras de la manera más elevada que podamos. Prestar el servicio que esté a nuestro alcance, según nuestras posibilidades, pero tenemos que considerar que a nivel del pensar, el pensamiento no tiene fronteras, no hay paredes, no hay lugar donde no pueda llegar. Y si nuestro pensamiento es un pensamiento benéfico, llega hasta los confines del universo. Pero si es lo contrario también y perjudica. Entonces, claro, la responsabilidad es enorme porque debemos tratar de que de nosotros todo cuanto salga en cualquiera de los planos, en el físico, la acción, la palabra, una palabra amable, una mirada, lo que podamos hacer en el plano físico y lo que podamos hacer en los otros planos, siempre sea de una vibración benéfica, siempre. Es importantísimo. Algo de esto habíamos estado hablando antes de comenzar. Ahora un poquito más ampliadito, pero esto. Gracias, José. Gracias a todos. ¿Cómo os han ido los glóbulos de vitalidad? Yo solo quería añadir que lo que tú has comentado de mirar cuando hace sol, pero de espaldas al sol y ver los puntitos que son los glóbulos, los he visto muchas veces. Es mirar como al infinito, sin centrar Sí, la mirada en ningún lugar. sí, Se ve muy bien. sí, sí. Miríadas, está todo lleno. Es algo, Sí, sí, que podemos ver fácilmente. sí, sí. Gracias, Clarisa. Sí, esto Clarisa, no se necesita ningún grado de clarividencia ni nada para verlo, ¿eh? Se ve. así es. Y yo Vale. pensaba que era presión, Clarisa, buen día, esos Hola, buen día. puntitos, que era cuestión de la presión. Ah, Y entonces esos puntitos son naturales, sí, 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 ¿no? son Yo me, naturales. Es sí, yo de esta energía energía, pránica. Sí, 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 son muy centellantes, porque aparte sí, se ven que se mueven sí, mucho. sí, sí, sí. Oh, oh, gracias. Qué Carlos, hermoso. Hola, ¿qué tal? Muy buenos hola. días a todos. Gracias por la oportunidad y es muy increíble tu exposición como siempre. Una pregunta. En el círculo virtuoso que tú nos estabas explicando, este, no quisiera entenderlo así, pero también podría haber una influencia de círculo vicioso. O sea, el exterior puede impactar el físico, transmitirlo al astral y a la vez retroalimentar nuestro Linga Sharira y él otra vez mandarme el mensaje y ahora quedar un bucle producto de una influencia exterior que puede ser un poco nociva, no mala, porque sabemos que no es por maldad o bondad, sino nociva para mi evolución. Pero claro, esto depende enteramente de nosotros. Lo natural es que el circuito se produzca de manera benéfica. Esa es la naturaleza de nuestros cuerpos. Pero si estábamos hace un momento hablando de que hemos de mantener nuestros pensamientos, emociones, actos y palabras de la manera más elevada posible. El que vibra alto no es afectado por nada que vibre de una manera inferior a sí mismo. No es afectado. Si uno vibra aquí, lo de abajo no le toca. Esto no es más que una imagen, porque no puedo poner las vibraciones aquí a la vista de todos, es imposible, ¿no?
pero entendemos el significado. Cuando uno vibra alto, lo de abajo no le afecta. En esto consiste aquella famosa frase que dice: estar en el fuego y no quemarse, estar en el agua y no mojarse, estar en el barro y no ensuciarse. Manteniendo la vibración elevada. Depende de nosotros. La persona que vibra bajo puede haber venido con una salud de primera a esta vida por efectos kármicos anteriores, y puede haber venido con una salud de primera. Bueno, es un fiera que puede con todo, como se dice usualmente. Si se daña mucho en esta existencia por medio del mal comer, del mal beber, del mal esto y del mal lo otro, va perdiendo. Cuando se marche, no se marchará con una de primera. Cuando vuelva, no vendrá con una de primera, con una de salud de segunda. Si mucho se la maltrata, será con una de tercera. Porque hay personas que han venido a esta existencia con una salud bien, normal, digamos, porque yo no tengo cómo medir eso, pero tenían una salud normal. Se han metido en el mundo de las drogas y se han destruido la inteligencia. Vinieron con inteligencia y se van con la inteligencia destruida. Esto tiene consecuencias kármicas. ¿Cómo vendrán? ¿Con una inteligencia de primera? No sabemos porque no tenemos cómo medirlo, pero el que se destruye la inteligencia ha de venir aquí y recuperarla con mucho esfuerzo, con mucho sufrimiento, con mucho tesón. Y por fortuna hay entornos de ayuda, porque siempre hay la familia que ayuda, siempre hay ayudas. Enteramente desamparados no hay nadie, se cumple la ley, pero para un polo y para el otro polo se cumplen ambos, ¿no? Y entonces hemos de estar muy atentos, a aprender mucho de todo lo que observamos, estar aprendiendo tranquilamente, sosegadamente, pero observar e ir aprendiendo de todo cuanto acontece a nuestro alrededor. Y darnos cuenta de que todo, o sea, ahora uno tiene cuestiones, yo puedo hablar de mi caso, yo en esta existencia he tenido cuestiones kármicas importantes. Cuando hablo de karma, evidentemente lo de esta vida también es karma, pero no hablo del karma de esta existencia, sino que ya venía con paquetes que se tenían que abrir aquí, ya en esta existencia, y se abrieron, ¿no? Estos se pueden afrontar, se pueden aliviar, se pueden medio ayudar, y están estos cuidados. Pero luego están los otros, los que uno va haciendo en el día a día. En el día a día la responsabilidad ya es enteramente de aquí y de ahora. Nuestra inteligencia es la que tiene que actuar. El discernimiento que tenemos tiene que estar actuando constantemente. Esto me conviene, esto no. Uno tiene la capacidad de elegir porque distingue, discierne, y ha de elegir con conocimiento y con inteligencia. Excelente, gracias, Clarisa. A vosotros, Carlos. Gabriel. Larisa, muchísimas gracias por estas charlas tan especiales que usted nos da todos los días a través de su conocimiento. Hay una pregunta que me surge sobre el prana. Se dice que el prana llega a nuestro cuerpo a través del vaso, y que de ahí, según nuestra dimensión que le demos, esa energía la podemos proyectar a tierra
o la podemos subir a Mi chakras querido, superiores. un momentito, por favor. Querido Gabriel, te estás adelantando al curso. Todavía no hemos llegado a ese punto que se explicará muy detalladamente. Viajo al futuro. Se explicará, porque está en el curso y está muy bien explicado y muy detallado, ¿eh? Bueno, entonces, Gabriel. otra preguntita es, a través de la alimentación, sobre todo las frutas y los vegetales, también se adquiere el prana, ¿no es cierto? Es todo. Ayudan porque todos los alimentos que tomamos tienen vitalidad en diferentes grados, y luego está la división entre los alimentos rajásicos, los alimentos tamásicos y los alimentos sádvicos. Entonces también hay diferentes gradaciones de energías que afectan a nuestro cuerpo, ¿eh? Pero evidentemente ellos se han nutrido de la tierra, del agua y del sol, la calor, el agua, etcétera, etcétera. Tienen prana, por supuestísimo que sí. Absorbemos prana por la piel, absorbemos prana por la respiración, y luego está el que dice que viene al átomo desde el otro plano, desde el plano astral, brota hacia el plano físico por medio del propio átomo. Es muy interesante. Qué bien que hecho que está todo. Está muy bien hecho, ¿eh? Que no falla nada. Yo digo, cuando falla algo, Clarisa, es que tú no lo has entendido. Te digo a mí misma, si falla algo es que yo no lo he entendido. Está muy bien Gracias, hecho. Clarisa. A ti. Ya llegaremos a eso. Daniel. Sí, hola Clarisa, felicidades por la clase, me sumo a las felicitaciones. Te quería comentar una cosa, por tenerlo claro, cuando hablas de los elementales de la naturaleza, ¿te refieres a las salamandras, los silfos, Sí. los gnomos y todo esto? Sí. ¿Te refieres a eso? Vale, Sí. ya está. Son trabajadores de la naturaleza, sí. Pero que no tenemos ninguna interferencia con ellos, porque no tenemos capacidad, ¿no? de Bueno, tenerlos a nuestro servicio, por decirlo de alguna manera, ¿eh? Bueno, ellos hacen su función de una manera muy estable, porque obedecen a la ley a la que están sujetos. Ahora bien, los seres humanos, que somos muy curiosos, cuando no decir más cosa, muy curiosones y a veces un poco imprudentes, y queremos saberlo todo y meter las narices en todas partes. Bueno, pues hay veces que la persona quiere desarrollar facultades psíquicas y las desarrolla antes de tiempo, sin tener el conocimiento y la pureza necesarios, que son los que dan la llave. Cuando las facultades superiores llegan a un ser humano, por orden, llegan cuando se ha preparado y ha purificado el pensar, el sentir, los actos, las palabras y una serie de condiciones. Y esos conocimientos vienen con la llave del conocimiento. ¿Esto qué significa tener la llave? Que uno puede abrir la puerta, ver, hacer lo que tiene que hacer y cerrar, y no ser invadido por nada. Si tiene cómo abrir y cómo cerrar, no es invadido por otras entidades, ni por los elementales, ni por otras clases de entidades, que a verlas haylas y muchas. Entonces, lo que se nos dice es que no intentemos contactar, porque ellos tienen su función y su trabajo, que no tiene que ver con el nuestro. No intentemos hacer cosas, no intentemos curiosear. Hemos de saber lo que existe, hemos de comprender qué función tiene y decir, bueno, pues mira, estos hacen esto y los otros hacen lo otro. Dice que hay elementales
que ponen los materiales para construir las plantitas, los pétalos de las flores, etc. Un día, qué maravilla, ¿verdad? Pero ellos hacen su función y nosotros no nos corresponde la suya. Sí, sí, solamente era por aclarar si te referías a eso o no. Sí, Entre entre eso. ellos. Vale, vale, gracias. Os mandaré el documento que no he podido abrir con el programa que prepararé mañana y enviaré seguramente el sábado, como cada semana. Os voy a mandar el documento donde está los elementales, los elementarios, etcétera, etcétera, sacado de los glosarios, sacado del glosario teosófico y tal. Y explica muy bien las funciones de cada uno de ellos. A mí no me ha funcionado esto. Un día tendré que hablar con el técnico a ver si es un problema de mi aparato, del ordenador, porque claro, el Zoom que tengo es el Zoom que tiene todo el mundo. Tengo un contrato de Zoom y otras personas pueden ver otros documentos, pueden pasar otros documentos y los ven bien. Y yo cuando he intentado aquí pasar algún documento, pues no me lo ha abierto bien. No lo veis bien vosotros. Yo lo estoy viendo, pero vosotros no lo veis bien. Algo pasa. Bien. ¿Alguien más quiere comentar alguna cosita? Bueno, si no hay nada más, entonces la semana que viene tenemos solo a Clarisa, porque Ramón no tiene y Daniel tampoco tiene. La próxima semana tenemos el jueves. Y pasaré el programa y os adjuntaré este documento. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias a vosotros. Nos vemos prontito.